Bueno, el sentido común indica que la economía se va a ir recalentando, como venimos después de la experiencia del año pasado, se va a ir recalentando paulatinamente hasta las elecciones. Y que después de las elecciones puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Digo, si uno sale a la calle y pregunta, la gente tiene esa expectativa. Van a tener todo pisado hasta las elecciones y después, sálvenos quien pueda, ¿no? Así que vamos a hablar con Fabián Medina y Agustín Echevarne, que son economistas, para que nos ayuden a analizar y a desentrañar sobre toda la gente. ¿Qué hago ahora? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el dólar, con las LELIQs? ¿Qué va a pasar? Esperemos que la gente no se siga quedando sin trabajo. Venimos mal en ese sentido. Lo que yo creo, directamente también en el estudio, es que vamos a pasar un periodo de recesión más largo de lo habitual. No va a ser marzo-abril, sino puede llegar hasta mayo, junio, julio, donde se empiezan a terminar de cobrar las paritarias. Y esperamos que bajen las tasas un poquito más rápido. Hoy estamos en 47, veníamos del 74. Y todavía el dólar, de acuerdo a lo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario, no está dentro de los niveles de zona de no intervención. Estamos 30 centavos abajo todavía. Sí. Eso quiere decir que va a tener que bajar la tasa y comprar dólares para subirlo, y eso vos tenés un proyecto de crecimiento del dólar de 24% en el año, más o menos, y que ese valor se traslada a inflación, y estamos hablando de un 41-47 de base 2019. Con los valores del dólar pautados con el Fondo Monetario. Claro. Eso traducido en la inflación estamos en... entre 41 y 47 de base. Pero el presupuesto dice 23. No, el presupuesto dice 23 en forma explícita. Cuando vos abrís los datos de IVA, te dice 29,5, 29,8, que coincide con el 35, menos los 5 puntos de caída de consumo que estipulan en el presupuesto. O sea, tenés un 35 de inflación implícita dentro del presupuesto. Ahora, el gobierno sigue manteniendo ya ni siquiera el 23 del presupuesto, sino que además también hablan de entre un 28, por ahí llegando a un 29, pero las consultoras privadas ya empezaron a hablar de un 33% de inflación, que de hecho sería igualmente mucho menos de lo que tuvimos el año pasado. Ahora, ¿qué pasa con las familias a eso? Porque nosotros hablamos de números en general a nivel nación, pero esto va directamente a las familias, al bolsillo. Argentina está muy mal, para entender lo que está pasando hace... Qué buena onda de empezar así. Argentina está muy mal, está buena la onda. Pero es la realidad. Hay que decir la verdad. Solo hay que decir la verdad. Y por ejemplo, es uno de los poquísimos países del mundo que en los últimos 10 años tuvo 5 recesiones. Porque no es solo que estamos en recesión, sino que es la quinta en 10 años. Con lo cual los empresarios, las pymes y demás están cansados de otra recesión adicional. Se van acumulando el disgusto, la desazón, el desaliento, la desilusión de los que creyeron en el gobierno. Todo eso va creciendo. Se perdieron 124.000 empleos en esta última recesión, que yo coincido con Fabián, que esto continúa. Vas a tener una recuperación. La parte linda, si querés, para la gente es que es verdad, viene una segunda mitad de año que va a haber una cierta recuperación, esta tranquilidad o pseudo tranquilidad que hay en el sector financiero se va a ir trasladando a la economía. El campo, por suerte, el clima está acompañando y ojalá siga acompañando, y en el segundo trimestre ya van a entrar los servicios a las cosechas y todo eso va a crecer mucho en relación al año pasado. Las economías regionales, algunas están mejorando, es decir que hay varias cosas que van mejorando, pero de fondo la Argentina no funciona. ¿Por qué? Porque no se hizo ninguna de las reformas estructurales importantes que tenían que hacer. Argentina sigue tiene más gente dependiendo del Estado todos los meses que en el gobierno anterior. Hoy estamos más de 21 millones de personas dependiendo de un cheque del Estado, contra 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal, y tenés 6 millones en la economía en negro. Agustín, aclaremos lo que son cuando hablamos de 21 millones recibiendo parte del Estado. Estamos hablando jubilaciones, pensiones, cheques, asignaciones. Sí. No, pero aclarémosle a la gente, porque cuando vos decís 21 millones parece que fueran 21 millones de planes. Eso es una locura. No, los planes sociales son 9,5 millones más. Está bien, pero eso significa prácticamente un 11% de la población económicamente activa. La cantidad de planes sociales que tenés, lo cual te lleva a la desocupación a nivel de 2 dígitos y a nivel de 20. Pero ese es el problema, porque Argentina está en un esquema que viene... Estas 5 recesiones, ¿qué pasó? Cada vez que el país entra en recesión, la ideología generalizada de la política argentina es aumentar el Estado. Entonces el Estado se hace cargo del problema. Pero ¿qué pasa? Que el que paga la cuenta sigue siendo el sector privado. Entonces el sector privado es cada vez más chiquito.
y la cuenta es cada vez más grande, no te funciona. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Cuando llega, decide hacer, ellos creían un plan gradual, con lo cual lograban financiamiento y creían que con ese financiamiento iba a crecer la economía, y si más o menos eran más razonables en el manejo del gasto público, no digo bajarlo, simplemente ser un poco más eficientes, iban a solucionar el problema. Por supuesto no funcionó, para nada, no funcionó, y lo saben, no funcionó, pero la pregunta es, si no funcionó, ¿por qué creen que va a funcionar? Claro. O sea que tenés que empezar a pensar, y lo tiene que hacer la clase política argentina, no digo el gobierno, porque es gane quien gane el año que viene, se va a enfrentar a una situación... Este año. Perdón, este año, gracias, Fabián. Claro. Este año. Cuando ganen este año, el que se reciba, bueno, pero va a ser a fin del año, que va a entrar el gobierno el 10 de diciembre, y se va a encontrar una situación con una deuda mucho más grande que la anterior, 95% de deuda sobre el PBI. Más o menos, porque va a depender del tipo de cambio, no sabemos exactamente. Aclaremos la situación. Pasaste de una deuda de alrededor de 100.000 millones a una deuda de casi 300 y vos tenés 330, 340 de Producto Bruto. Es una locura porque no lo resistís. Estás viviendo de la financiación y no de la producción. Sí. Si vos vivís de la parte financiera, no es un país de economía de frontera. Nosotros somos economía de frontera. Y con una agravante. Lo podemos demostrar fácil. Pasamos de las LEVAC a las LELIC. ¿Qué quiere decir? Porque son técnicos, por ahí técnicos. ¿Qué quiere decir economía de frontera? ¿Qué significa? Tenés desarrollados, como son los países del primer mundo, subdesarrollado, economía de frontera, estamos nosotros atrás. Pasaste de una economía de nivel mensual, como eran las LEVAC, dame un segundito. Sí, perdón. Y pasaste a las LELIC, que son semanal. Y de una tasa del 48 te fuiste al 74, ahora volviste al 47. Pero tardaste 8 meses. Eso es lo que estamos siendo, economía de frontera pura. Y a la gente, cada vez que entramos en este tipo de periodos, tenés mucha desocupación, mucha pobreza, altos niveles de inflación, tenés el Estado como está... A eso que estás enumerando es la economía de frontera. Eso es lo que somos. La desocupación, la inflación y demás. Todo eso conforma ser un país de economía de frontera. Economía de frontera en el cual no te llegan inversiones de largo plazo, no te llegan inversiones de producción. Si vos tenés una economía que te da un 50% anual por una inversión de $1 millón, vos vas a poner $1 millón en una fábrica que podés llegar a tener un 10% anual y tenés que pelear con personal, sindicatos, Estado. Ya, lo que hay que ver es cuáles son los problemas de la Argentina, que eso es lo que se va a enfrentar la sociedad argentina, y los periodistas van a ser una parte clave de este tema. Uno es, tenés demasiado trabajo improductivo, mucha gente viendo del Estado, muy poco trabajo formal, que es el único productivo realmente, que son 8 millones, que son los que pagan la cuenta. Estas 8 millones de personas, les pones impuestos fenomenales. Eso te iba a decir, así que a las 8 millones de personas que trabajan en blanco les caen el IVA, les cae el impuesto a las ganancias. 106 impuestos diferentes. 106 Porque tenés que cobrar los impuestos nacionales, más los provinciales, más los municipales. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a un profesor le sacan 63% de su trabajo. O sea, trabaja 100, 63 se lo queda el Estado. Porque cuando vas a comprar un producto al supermercado, vas a poner una cerveza, 52% son impuestos. Pero acordate que cuando vos recibís tu cheque, ya automáticamente te están sacando un tercio. O sea, si sobre eso después vas y con lo que gastaste vuelven a sacar, terminan sacándote un montón. A una persona de bajos ingresos le sacan el 50%. Una persona de altos ingresos le sacan el 63%, y a algunas personas del campo le sacan el 85%. Pero espera, y en los países que funcionan, ¿cuánto es? ¿Cuánto se queda el Estado de movida? Es completamente distinto, porque los países que funcionan tienen varias cosas diferentes. Una es que hay una simplificación impositiva, son muchos menos impuestos. Nadie tiene ese 100 y pico de impuestos, nadie, ningún país, no existe. Nosotros tomamos todo lo malo de todo el mundo, lo juntamos y creemos que eso va a funcionar. No, menos, funciona peor. Pero además, vos tenés países que tienen altos niveles de impuestos, como los nórdicos, pero tienen muy buenos servicios. Entonces, una persona de ingresos medios, sus hijos van a la escuela pública, y es una muy buena escuela pública, reciben salud pública, y es muy buena salud pública. En cambio, acá en Argentina... Tenés que pagar doble. Pagan doble. Y tenés altos niveles de seguridad. Doble o triple, porque si vos querés una salud más o menos buena, tenés que pagar una prepaga, esa prepaga se te aumenta 5 veces en el año. Bueno, porque además tenés otro problema, porque encima de lo que vos ganás, después viene la inflación. Y la inflación, que es un problemón en Argentina, nos ha sacado 13 ceros desde que crearon el Banco Central. Cada cero que te sacaron es un reconocimiento de que te robaron el 90% del poder adquisitivo. Y a los más pobres que ahorran en los pesos, les robaron el 96% de sus 13 veces. Esta última vez, desde que salimos de la convertibilidad, ya te sacaron el 97%
del poder adquisitivo. Es decir, que el peso no funciona. El peso es falsificado permanentemente por los políticos y los economistas. ¿97% nos sacaron? Sí, porque era 1 a 40, 1 a 30, 1 a 40. 38. Entonces, era 1 a 1 y ahora 1 a 30. Ahora necesitas 38 para lo que antes necesitabas 1. Entonces te han sacado una fortuna. Tiene solución, porque además se ha demostrado que tiene solución. Y además hay que entender qué es la inflación. La inflación no es cierto lo que dicen los libros de economía, que es el aumento generalizado de los precios. No es así, porque algunos suben antes y otros suben después. Entonces es una transferencia de ingresos, desde los pobres a los ricos. Entonces los más pobres no se pueden defender, porque el tipo que está... del caño, Agustín. No, pero esta es la realidad. Pero es que vos sabés que los socialistas, yo se lo conté a Del Caño, los socialistas de Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Enrique Dickmann, defendían el salario del obrero. Y yo también. ¿Y qué decían? Que no haya banco central, porque si hay un banco central, te van a robar el salario del obrero. Lo explicaban, se lo debatían con Enrique Pinedo en el Congreso. Enrique Pinedo decía, esto, lo que ustedes dicen puede ocurrir, pero no va a ocurrir, nadie va a ser tan loco. Y vaya, se ocurrió. Bueno. Ahora, una de las Pinedo sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué, pero no va a ocurrir. ¿Por qué el Banco Central se quiere quedar con el plata de la gente? A ver si es lo que acabas de decir, si no Por entendí mal. supuesto, pero eso es lo que hace, se queda con la plata de la gente para distribuírselo a los políticos. Y los políticos lo distribuyen, Pero y entonces... que vía emisión y endeudando y las LEVAC, las LELIX y todo eso. Eso es todo maquinita, porque las Lo que no LELIX... emitís en pesos, emitís en letras. Y lo que letras, emitís en letras, algún día van a ser pesos, porque no las van a poder pagar. Entonces, finalmente es inflación futura. Entonces, si no solucionás el problema fiscal, eso es emisión, es inflación. Y si no es endeudamiento, es lo mismo. Pero siempre lo que hacen es despilfarrar. Sí. Con el despilfarro ganan elecciones. Bueno, pero no hay bancos, no hay estados importantes que no tengan bancos centrales. Estados Unidos está la Reserva Federal. Los bancos centrales son un invento moderno. ¿La Reserva Federal, por ejemplo, tiene el mismo comportamiento? No, la Reserva Federal funciona mucho mejor que nosotros, es pésima, pero funciona 100 veces mejor que nosotros. Es otra cosa, es otro tipo de, tipo de manejo que están haciendo. Si vos mirás los bancos centrales, los 100 años anteriores a la creación de los bancos centrales, hubieron menos recesiones y funcionó mejor que los 100 bancos donde se inventaron, los 100 años que tuvimos bancos centrales. Pero el argentino es el peor de todos. Es el peor de todos. Bueno, claro, lo que pasa es que tenés que aplicarlo si no es el peor, es uno de los... a tu propia realidad, a la idiosincrasia propia de Argentina. Los países Nosotros nórdicos no podemos funcionarán más o menos bien y acá es un desastre. Ahora, ¿los bancos centrales, por definición, van en contra de la soberanía de un Estado? El Banco Central, por definición, es estafar a la gente. Porque ahora viste que Trump se está peleando con la Reserva Federal, o por lo menos eso es lo que aparece en los medios, por el tema de la suba de las tasas de interés. Porque dicen, no, ahora me está yendo bien, me quieren planchar la economía. Claro. ¿no? Pero eso demuestra que el Banco Central, por lo menos, es independiente. Y entonces lo que está diciendo, estoy defendiendo el salario del obrero. Porque si yo te permito hacer la maquinita, imprimo billetes y creo inflación, ¿a quién estoy estafando? Estoy estafando al menos informado. No se están estafando a nosotros, somos economistas. Nosotros vamos a ir, vamos a comprar dólares y vamos a tratar de buscar el mejor momento. Porque ahora posiblemente muchos estamos ganando con tasa de interés porque ganas mucho en dólares y te sabes que te tenés que pasar en algún momento al dólar porque la moneda es el dólar. ¿Cuándo hay que pasarse? A ver. Eso yo antes ahora se llama yo tengo una apuesta. Ahora no, ahora me dedico a pensar las reformas. Mi apuesta es del mes de agosto. 2 meses antes de las elecciones, por las dudas. Puede ser. Por las dudas. Yo ahora lo que me concentro es... Pero yo lo que les pido es que nos concentremos... demasiado largo, ¿eh? Sí, antes vos decís que antes. Yo te diría que vos podés llegar a tener un pequeño corrimiento en el valor del dólar allá por abril. ¿Ya? Ahora. Va a depender mucho de la cantidad de dólares que ingresen en el banco, en las reservas. Y los que se vayan. Por lo que es la parte de liquidación de exportaciones de soja del campo, ¿cuántas van a ingresar? Exacto. Porque y va a depender mucho de las expectativas, de qué va a pasar con las elecciones. Si la expectativa es que va a ganar Macri, ahí se van a ir menos. Si la expectativa es que va a ganar el peronismo, se van a ir más rápido. Eso es una realidad. Pero yo lo que me trato de concentrar ahora es en las propuestas. Sí. En qué hacemos para salir adelante. ¿Se puede eliminar la inflación? Se elimina en 1 año y medio, se ha demostrado, Argentina lo hizo. En la convertibilidad que todo el mundo denosta, yo sé que la primera reacción es espantosa. Bueno, la convertibilidad lo que provocó fue bajar del 3000% a cero la inflación. Bueno, nos acordamos, somos todos grandecitos acá, nos acordamos, ¿no? En ese periodo, la pobreza cayó del 44% al 22%. Sí. La economía creció. Vino el efecto tequila en diciembre de 94. Tuviste recesión en 95 y en el 96 la Argentina estaba creciendo de nuevo.
Y ahí lo Llegaste al echaron a 98 caballo. con el mayor nivel de crecimiento y después se planchó. Y, sí, y de hecho, el PBI per cápita argentino hoy es igual que el de 1998. Mirá. Perdimos 20 años. Perdimos 20 años por salir de la convertibilidad. En cambio, Panamá, por ejemplo, que tiene convertibilidad, ¿saben cuándo fue la última recesión? Tiene dolarización, en realidad, que es Sí. lo que yo propongo, dolarizar. Y si quieren vamos Lo que a ver pasa por es que qué. la convertibilidad ¿Más? es el paso Vos, previo a la por supuesto, dolarización. no, Pará, Quiero eliminar el peso. Decime qué significa dolarizar, porque... Dolarizar las ¿Significa tarifas están que el país dolarizadas. no tiene que tener moneda? Significa que los que somos tan irresponsables los argentinos, tan irresponsables, los bancos centrales son una mala creación, porque se le das a los políticos un arma para estafar a los pobres. Sí. Y los políticos argentinos la utilizan a un nivel impresionante. Desde el año que creamos el Banco Central, el promedio de inflación es 53% anual. El año pasado fue 48% el minorista, pero fue 73% la inflación mayorista, que todavía tiene que pasar, ¿no?, al otro lado. Entonces, con lo cual, por eso digo, no todos los precios suben al mismo tiempo. Se devaluó el tipo de cambio sube 100%, los mayoristas 73%, 48% suben los precios y los salarios más y las jubilaciones más abajo. ¿Por qué? Porque los que pagan el costo social son los asalariados y los jubilados y los pensionados, ¿verdad? Sí. Entonces, eso siempre es así. Y lo han hecho los militares, los peronistas, los radicales, y cambiemos. Es decir, hacen lo mismo. Debaten, discuten, se enojan, qué sé yo, y hacen lo mismo. Ponen impuestos al sector privado fenomenalmente, cierran la economía argentina es súper cerrada, sigue siendo una economía súper cerrada, y no la puedes... Argentina competía con el mundo, hoy no competimos. Empezamos por decir que no podemos competir con los países que tenían capital, Inglaterra, Estados Unidos, o Europa. No podemos competir con ellos. Después dijimos, tampoco podemos competir con los que tienen salarios baratos, entonces no podemos competir con Indonesia, con China, etcétera. Pero tampoco podemos competir con Latinoamérica, no podemos competir con Chile, no podemos competir ni siquiera Con Brasil. con Perú, No, con México. Ni Brasil ni Brasil ni Chile. hablar. Ni Ni Brasil. Brasil ni Chile, olvídate. Entonces, algo hemos hecho mal. Pero la Para solución... dolarizarlo, no, claro. dolarizarlo... Dolarizar lo que te hace es te soluciona un problema. Nosotros tenemos muchos problemas. La dolarización te soluciona uno. No hay nunca más inflación. O sea, pasamos a tener inflación americana. No es que no hay inflación, pero hay inflación de 2 o 2,5% anual, no mensual. En realidad deberías ¿No? empezar a tener inflación de entre 0 y 1 o deflación, porque siempre te vas a manejar con la misma cantidad de dólares adentro de la economía. Más o menos, porque el sistema que nosotros estamos pensando es diferente, porque Pero- vamos a compartir el señoriaje con Ese Estados es el- Unidos. es el- Claro, pero nosotros vendemos un territorio. tratado O sea, monetario. dolarizarlo significa vendemos, como hizo Chile, por ejemplo. O sea, el territorio. No vendés territorio No para vendés. nada. No, ya sé que no vendés territorio. No. Pero lo que me refiero No es. tenés una te política queda un país- monetaria propia. Claro, te queda No, un país lo que claro. decís es... absorbido por otra economía. No es por otra absorbido. forma. Lo único que estás diciendo es que tenés una moneda sana. Y porque incluso el señoriaje, en un tratado monetario que puedes hacer con Estados Unidos, un tratado monetario, vos podés compartir el señoriaje. Estados Unidos les conviene porque hay varios premios Nobel de Economía que hablan de las monedas ancla. El euro es una moneda ancla. Sí. Tenés, no sé, son 26 países que van al euro, no me acuerdo el número de países que tomaron el Sí, euro, son- ¿y qué pasó? No tiene más pesetas, no tienen No. dracmas, no tienen No. todas esas monedas nacionales desaparecen. ¿Por qué? Porque no saben manejarlas. Sí. Y entonces el Bundesbank, que era el banco alemán, Alemán. se transforma en el Banco Central Europeo, pero sigue siendo manejado prácticamente Por Merkel. digamos, El gobierno de turno de pero, Alemania. Pero no por el gobierno, porque son justamente independientes. El Banco Central Europeo es más independiente. Igual, ni a palos es como en el Bundesbank. El Bundesbank era mucho más duro. La idea de Alemania era tener la moneda dura. Y con la moneda dura, Alemania se transformó en una economía súper eficiente y con grandes exportaciones, es la que más exporta de Europa. Y tiene superávit comercial. Estamos Pero tenés hablando, que como tener dijimos antes, de gran economías eficiencia. desarrolladas. Sí. No, Estamos pero sí. en economías de un tercer nivel económico. También tenemos que funciona. llegar por lo menos al subdesarrollo. Pero también Vos no funciona. podemos estar como estamos, con un 50 y pico %, que el más pobre, y vos tenés una economía con la gente que está empobrecida, y en los últimos 3 años perdieron un 20% del salario. Sí, ese es el caso de los países que estaban detrás de la cortina de hierro, que eran así. Porque, Eran economías aclaremos, súper tuvimos retrasadas. un 160% de inflación Para- acumulada ya tenemos contra, que- contra un 120% de actualización Tenemos de que ir salario. cerrando. La última pregunta, Sí. para que contesten muy pero muy breve cada uno, es si la Argentina va a poder pagar, este gobierno, el que sí va a poder pagar la enorme cantidad de deuda que tomó el gobierno de Macri. En lo particular, el tema del Fondo Monetario, creo que nosotros no estamos atados al fondo, sino que el fondo está atado a nosotros. Al revés. Exacto. Argentina es el país al cual el Fondo Monetario le prestó la mayor cantidad de dinero en toda su historia. Sí. Y al fondo le tiene que hacer las cosas y nosotros tenemos que negociar, siendo eficientemente una buena negociación,
para que el fondo entienda que nosotros no podemos pagar en 2021 35.000 millones como se están pidiendo. Sí, el fondo es probable que te dé algunos años más, pero el tamaño de la deuda que tiene la Argentina, de la forma actual, no la puede pagar. No, es impagable. O sea, es probable que haya algún tipo de reestructuración, pero no todas las reestructuraciones son más. Por ejemplo, en 1890 Argentina hizo reestructuración por la crisis de Baring. Y la década del 90, en 1890, crecimos fenomenalmente bien. Porque si vos haces todas las reformas estructurales, la Argentina va a crecer muy rápido. Nosotros podemos crecer tranquilamente durante varios años al 8% anual y podemos crecer en los próximos 30 años, porque tenemos que ir, nosotros caímos del puesto 10º al puesto 65 y vamos a caer hasta el puesto 75 si siguen estas políticas, según ellos mismas proyecciones del gobierno y del Fondo Monetario en el año 2023. Si hacemos las reformas, Argentina empieza a crecer rápido, empezamos a crear empleo y por eso se puede pasar la gente del Estado al sector privado. Agustín Daniel, gracias Gracias. muchísimo. Gracias. Gracias.